Historia 1. La llamada de la habitación 13. Esa noche el hospital estaba más silencioso de lo habitual. Las luces fluorescentes parpadeaban esporádicamente, proyectando sombras inquietantes por los pasillos vacíos. La enfermera Laura, acostumbrada al silencio de la madrugada, sentía algo diferente en el aire, una pesadez que no podía explicar. Mientras caminaba por el pasillo, el sonido de sus pasos resonaba, rompiendo el silencio opresivo. Intentó ignorar el escalofrío que recorría su espalda, pero algo dentro de ella sabía que esa noche sería diferente, y no de una manera buena. Cuando sonó el teléfono en el puesto de enfermería, Laura casi saltó del susto. Eran las 3:33 de la mañana, la hora en que dicen el velo entre los vivos y los muertos es más delgado. Con manos temblorosas respondió. Al otro lado de la línea, una voz débil y ronca susurró: «Ayuda, habitación 13». El corazón de Laura se aceleró. La habitación 13 había estado cerrada durante años, desde la trágica muerte de un paciente que nadie podía olvidar. Su mente se negaba a creerlo, pero la curiosidad fue más fuerte. Sin pensarlo dos veces, tomó sus llaves y se dirigió allí. A medida que se acercaba a la habitación 13, el aire parecía volverse más denso, más frío. Laura sentía como si alguien la estuviera observando, pero cuando miraba a su alrededor, no había nadie. El pasillo estaba vacío, excepto por las sombras que parecían bailar en las paredes. El sonido de pasos ligeros la seguía, pero cuando se volvía, solo el vacío la miraba. Cada paso que daba hacia la puerta de la habitación 13 era una prueba de su valentía. Algo estaba mal, muy mal, pero era demasiado tarde para retroceder. Cuando la llave giró en la cerradura oxidada de la habitación 13, un sonido agudo y penetrante resonó en el pasillo. La puerta chirrió al abrirse, revelando una oscuridad densa. Laura dudó por un segundo antes de entrar. Dentro de la habitación, el olor a moho y algo indescriptible invadió sus fosas nasales. Casi podía sentir el aire pulsando, como si la habitación estuviera viva. Al encender la luz, una figura estaba parada en la esquina, de espaldas a ella. Laura contuvo la respiración, el corazón latiendo descompasado. Cuando la figura se giró lentamente, un rostro pálido y vacío la miraba. Reconoció al paciente. No debería estar allí. Después de todo, llevaba muerto mucho tiempo. Laura sintió como el pánico crecía dentro de ella. La figura no se movía, solo la observaba con ojos que parecían pozos sin fondo. Luego, en un susurro casi inaudible, habló. «¿Por qué me dejaste morir?». El recuerdo volvió como un rayo. Ese paciente había sido suyo. Aquella fatídica noche, años atrás, debía haber revisado sus signos vitales, pero se distrajo con otra emergencia. Cuando volvió, era demasiado tarde. La culpa la corroía desde entonces, pero nunca imaginó que él la culparía desde el más allá. La figura dio un paso hacia ella, y Laura retrocedió, intentando desesperadamente recordar que él no era real. Pero el dolor que sintió en su pecho era muy real. El espíritu estaba allí para cobrar la deuda. Entonces, Laura se desmayó. Cuando sus colegas llegaron para el turno de la mañana, encontraron la puerta de la habitación 13 abierta pero vacía. El cuerpo de Laura estaba tendido en el suelo, en el puesto de enfermería. En su mano, el teléfono del puesto estaba apretado, como si hubiera intentado pedir ayuda. Le brindaron atención de emergencia a Laura, recuperó la conciencia, pero no pudo olvidar lo que había sucedido la noche anterior. Desde ese día, nadie quiso hacer el turno de noche en el hospital. La habitación 13 fue cerrada para siempre, pero aún había quienes decían oír el teléfono sonar, siempre a las 3:33 de la mañana. Quien respondía, nunca volvía a ser el mismo. Historia 2. El vigilante de la fábrica abandonada. Era la primera noche de Carlos como vigilante en la vieja fábrica abandonada, un enorme e imponente edificio que alguna vez estuvo lleno de vida, pero ahora estaba desierto, lleno de recuerdos olvidados y paredes desgastadas. Los lugareños evitaban el lugar, hablando de sonidos extraños y luces que parpadeaban solas. Pero Carlos, necesitando el trabajo, no prestó atención a las historias. Armado solo con una linterna y un radio de comunicación, comenzó su ronda por los vastos y silenciosos pasillos. El eco de sus pasos parecía seguir sus movimientos, como si algo invisible estuviera marchando a su lado. Y en ese silencio sepulcral, una sensación incómoda comenzó a instalarse. Mientras caminaba por los pasillos, Carlos escuchó un sonido agudo y metálico, proveniente de una de las áreas más antiguas de la fábrica.
El sonido de las máquinas era algo que no esperaba escuchar en un lugar desactivado durante tanto tiempo. Intrigado, siguió el sonido hasta llegar al sector de herramienta. Allí, encontró una vieja prensa hidráulica, oxidada y cubierta de polvo, que se movía sola, como si fuera operada por manos invisibles. El corazón de Carlos se aceleró. Intentó apagar la máquina, pero los controles no respondían. El sonido de los engranajes parecía hacerse más fuerte, más intenso, hasta que de repente todo se detuvo. El silencio volvió, pero la sensación de que no estaba solo aumentaba. Después del incidente en la sala de herramientas, Carlos decidió que sería prudente estar más atento. Estaba patrullando el área administrativa, donde las ventanas cubiertas de polvo y hollín aún ofrecían una vista fantasmagórica del patio exterior. Mientras miraba por la ventana, tratando de calmar sus nervios, una figura pasó de reojo, en la oscuridad. Carlos se congeló. Era imposible que alguien estuviera allí, pero estaba seguro de lo que vio. Una figura alta y delgada, casi esquelética, que desapareció tan rápido como apareció. Corrió hacia afuera, pero no había nada, solo el viento susurrando entre las estructuras de metal. No estaba viendo cosas, ¿o sí? Al día siguiente, Carlos decidió investigar la historia de la fábrica. Fue a la biblioteca local y descubrió algo que lo dejó helado. Hace años, la fábrica había sido escenario de un terrible accidente. Un incendio se apoderó del edificio durante la noche, atrapando a varios trabajadores en el interior. Muchos murieron quemados, y los cuerpos de algunos nunca fueron encontrados. La tragedia fue silenciada, y la fábrica fue cerrada poco después. Carlos no podía dejar de pensar que los ruidos y apariciones que había presenciado podrían estar relacionados con estos oscuros eventos. La figura en la ventana ¿sería uno de los trabajadores que murió allí, ahora atrapado entre este mundo y el siguiente? Historia 3. El espíritu de la biblioteca. La biblioteca de la ciudad siempre había sido un refugio de tranquilidad, un lugar donde la gente iba para escapar del ruido del mundo exterior. Para el bibliotecario Marcos, trabajar allí por la noche era un privilegio. Le gustaba la soledad, el silencio absoluto, solo interrumpido por el sonido ocasional de una página al volverse. Pero esa noche, el silencio tenía una cualidad diferente, casi asfixiante. Mientras organizaba los libros, escuchó algo que no debería haber estado allí. Susurros. Parecían provenir de todas las direcciones, resonando entre las estanterías. Marcos se detuvo, sosteniendo un libro en las manos, tratando de identificar la fuente del sonido. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero se obligó a creer que era solo el cansancio jugando trucos en su mente. Sin embargo, los susurros no cesaron. Al contrario, parecían acercarse. Siguiendo los susurros, Marcos se encontró en la sección de historia, donde se guardaban los libros más antiguos. Era un área que rara vez era visitada, lo que hacía aún más extraño el hecho de que encontrara un libro fuera de lugar, tirado en el suelo. La tapa era de cuero oscuro, con bordes desgastados y sin título. Intrigado, lo recogió y comenzó a hojearlo. Las páginas estaban amarillentas, casi desintegrándose al tacto. La escritura era densa, en un idioma que no reconocía. Cuando pasó a la última página, notó algo perturbador. Una marca, como una huella dactilar ensangrentada, parecía haber sido dejada por alguien que lo sostuvo con mucha fuerza. De repente, una ráfaga de viento frío barrió la biblioteca, apagando las luces. Marcos sintió que algo estaba terriblemente mal con ese libro, pero cuando intentó devolverlo a la estantería, su mano vaciló, como si alguna fuerza invisible lo detuviera. En la oscuridad, la biblioteca parecía transformarse. El sonido de pasos ligeros resonaba entre las estanterías, pero Marcos estaba seguro de que era el único allí. Intentó calmar sus nervios, diciéndose a sí mismo que solo era el viento, tal vez el viejo edificio acomodándose. Pero entonces algo se movió a su lado. Girando rápidamente, vislumbró una figura indistinta, una sombra femenina que flotaba entre las estanterías, casi translúcida. La figura parecía estar observándolo, pero cuando parpadeó, desapareció. El corazón de Marcos latía como un tambor. Comenzó a retroceder, manteniendo los ojos fijos en el lugar donde había estado la sombra. Pero la sensación de ser observado no desapareció. Al contrario, se intensificó. Desesperado por entender lo que estaba sucediendo, Marcos decidió investigar el origen del libro. Pasó horas investigando en los archivos antiguos de la biblioteca hasta que encontró un registro sobre una mujer acusada de brujería en el siglo XVIII. Había sido capturada y ejecutada.
pero antes de morir, dejó una maldición en un libro que ella misma había escrito. Se creía que cualquiera que leyera sus palabras estaría condenado a ver su espíritu y a cargar con el peso de su venganza. Marcos se dio cuenta de que había cometido un error terrible al abrir ese libro. La mujer que había visto no era una simple aparición, no el espíritu de la bruja, atrapada entre dos mundos, buscando su venganza. Marcos sabía que necesitaba deshacerse del libro. ¿Pero cómo? Destruir algo tan antiguo parecía imposible, y devolverlo a la estantería ya no parecía una opción. Mientras luchaba con la decisión, los susurros regresaron, más altos y más insistentes. La figura de la mujer comenzó a aparecer con más frecuencia, cada vez más cerca, cada vez más real. Parecía estar esperando, impaciente por algo. Marcos sintió que estaba corriendo contra el tiempo. A cada minuto que pasaba, la presencia de ella se hacía más fuerte, más opresiva. Intentó abandonar la biblioteca, pero la puerta estaba inexplicablemente cerrada. No había salida. Estaba atrapado, con la única opción de enfrentar al espíritu y encontrar una manera de acabar con la maldición. Finalmente, en un acto de desesperación, Marcos decidió que la única manera de deshacerse de la maldición era quemar el libro. Corrió hacia el área de mantenimiento, tomó un galón de gasolina y regresó a la sección de historia. Con las manos temblorosas, empapó el libro con el líquido inflamable y encendió un fósforo. La llama bailó por un momento, iluminando las estanterías antes de que lo arrojara sobre el libro. Pero antes de que el fuego pudiera extenderse, la figura de la mujer apareció ante él, ahora completamente formada, con ojos llenos de ira. El fuego comenzó a extenderse, pero la presencia de ella no retrocedió. En lugar de eso, avanzó hacia Marcos, envolviéndolo en una oscuridad helada. El último sonido que escuchó fue el susurro de ella en su oído, una maldición final antes de que todo se apagara. Cuando los bomberos llegaron para contener el incendio, solo encontraron cenizas y un libro intacto en medio de los escombros, como si el fuego nunca lo hubiera tocado. Entonces, Marcos despertó. Había dormido durante el turno de noche en silencio, confuso por lo que acababa de ver. Se convenció de que solo había sido una pesadilla. Pero todas las noches después del incidente, fue sorprendido por la imagen de la mujer que lo atormentaba, hasta que fue internado en un hospital psiquiátrico con sospecha de esquizofrenia. Si estas historias te parecieron aterradoras, prepárate porque lo peor está por venir. Esta fue solo la primera parte de los oscuros misterios que esconde el turno nocturno. No te pierdas la continuación, donde revelaremos aún más secretos perturbadores que te mantendrán despierto toda la noche. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte la parte 2. ¿Estás preparado para lo que sigue?